7:42, Valentina Benavides está aquí, ustedes la conocen, fue defensora del pueblo hace poco tiempo. Y bueno, vamos a abordar temas importantes, Día Internacional del Migrante y Derechos Humanos. Así es, Washington. Gina, buenos días, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Migrantes. Según datos oficiales expuestos ayer por el Canciller de la República, hay 68.708 personas que están en nuestro país en calidad de refugiados. ¿Cómo evalúa usted la situación de los migrantes, de los refugiados en nuestro país? Buenos días, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Sí, es un día especial. Siempre está la determinación de fechas conmemorativas, y en este caso una fecha que ha determinado Naciones Unidas para que recordemos algo que es, creo que es consustancial al ser humano, que tenemos la capacidad de migrar. Todos creo que en cada una de nuestras casas podemos encontrar una experiencia migrante, y creo que así se ha formado la humanidad, de procesos migratorios. Evidentemente, la migración tiene también estos impactos, que son estos impactos que generan la conformación de nuevas ciudades, de nuevos territorios, y también tiene algunos elementos que pueden a veces entrar en disputas, y esto se da justamente cuando las personas tienen que migrar de manera forzada. El proceso migratorio debería ser eso, un proceso voluntario, un proceso que uno puede tomarlo porque desde que se casó, porque va a estudiar, por salud, por distintos motivos, pero cuando son procesos migratorios forzados, es decir, que no se puede, me disculpan, que no se pueden efectivamente controlar, sino que están motivados por condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, en muchos de los casos, que obligan a los procesos de migración de las personas. Ahí es donde nos encontramos con la fuerte necesidad de proteger los derechos. Las personas que están en procesos así condicionados por estas circunstancias necesitan mayor protección, porque obviamente no han tenido ni tiempo para planificar, no es una situación que haya sido esperada, y esto les pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas personas que están saliendo por procesos migratorios forzados a veces salen con lo que están puestos, salen ellos y sus familias con lo que están puestos. En ese marco, el Estado ecuatoriano tiene una larga tradición de apertura al tema de refugio. Esto no es nuevo, esto viene desde la década, de algunas décadas atrás. Tuvimos nuestra primera experiencia de recepción de población refugiada con los refugiados chilenos, refugiados del Cono Sur, y personas que huían de procesos dictatoriales, procesos efectivamente muy duros en materia de persecución política. Y luego hemos tenido en las últimas décadas y hasta la actualidad, fuertes procesos migratorios de población colombiana, nuestro país vecino. Sí, de hecho, ellos encabezan la cifra de refugiados. Claro, porque esta es nuestra mayor cifra, y esto está determinado justamente por el tema del conflicto armado interno que vive Colombia, que sí, con los procesos de paz ha disminuido, pero no ha dejado de que efectivamente existir, claro, las personas colombianas puedan seguir viniendo al país. De hecho, si uno habla con las organizaciones que prestan atención a población migrante, incluso con el ACNUR, la población colombiana sigue viniendo al país porque el proceso de paz no encuentra todavía todos los canales adecuados como para que efectivamente pueda concretarse en una ya recepción de su población, o que al menos también la población que está al interior sienta seguridad para permanecer en su país. A esto se ha unido desde el año 2017 el fuerte incremento de población venezolana. Y ahí tenemos las discusiones, si se trata de migración forzada, o sea, como en calidad de refugio, o es migración económica. Pero sobre esa población en específico, el gobierno o el Estado ha tomado algunas medidas. Así es. Que, de acuerdo a usted y a otras personas que han analizado la situación, han sido en cierta forma regresivas en derechos para la población migrante. Primero, yo considero y parto de afirmaciones que lo ha hecho el propio ACNUR y que se ha manejado en el sistema de Naciones Unidas también, el hecho de que la población venezolana, por las condiciones justamente que provocan los procesos migratorios, está viviendo procesos de migración forzada. No es una decisión voluntaria y meramente económica, sino que tienen una grave crisis económica, política,
política social al interior de Venezuela que obliga a las personas a buscar otras condiciones de vida. Y en ese sentido, las medidas que ha adoptado el Estado ecuatoriano, que se alinean con otras de otros estados, que lastimosamente, digo yo, no logran determinar esto. Para el Estado ecuatoriano se distingue, no todas las personas venezolanas pueden ser calificadas como migrantes forzados. Yo considero que sí, porque hay un contexto general efectivo que determina este proceso migratorio masivo, el mayor proceso masivo de migración que hemos registrado en América Latina, digo yo, o sea, especialmente en esta zona sur para nosotros, y esto tendría que tener otro tipo de respuestas. Por parte de nuestro Estado, mucho más, porque nuestro Estado tiene un marco constitucional que es un marco que está por sobre incluso los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Nuestra Constitución es una Constitución garantista que ha determinado el derecho a migrar, ese derecho básico que tenemos todas las personas para migrar, ha reconocido el derecho al refugio como derecho. No todas las constituciones del mundo lo tienen, nuestra Constitución lo tiene, ha establecido que no se puede considerar que la migración es un delito y que estar en situación irregular, y no ilegal, sino situación irregular, no puede ser base para que se establezcan procesos discriminatorios de detención, de persecución a las personas, que en este caso serían las migrantes. Y esto unido a estos grandes principios que yo creo que es como el gran reto que tenemos como Estado ecuatoriano de cómo construir ciudadanía universal y ciudadanía latinoamericana y caribeña en la práctica. El tema de personas venezolanas nos demostró la fragilidad que existe por parte del gobierno ecuatoriano en comprender qué estábamos entendiendo por ciudadanía sudamericana, contemplada en la ley de migración, en la ley de movilidad humana. Es por eso que justamente cuando se empezaron a exigir estas medidas restrictivas, como el pasaporte, como la cédula de identidad sellada, apostillada y el pasado judicial, lo que se estableció es, oiga, revisemos la Constitución, revisemos la ley de movilidad humana, y en la ley de movilidad humana se establece que las personas venezolanas solamente pueden circular por el territorio ecuatoriano y en general por los países de Sudamérica con su cédula de identidad. ¿Por qué exigir pasaporte a personas, a grupos familiares que no tienen acceso al pasaporte en su propio país de origen? Certificados de nacimiento que también en muchos de los casos no venían con todos los sellos, pero que estaban demostrándose por el grado de filiación, porque venían con sus padres, porque se podía demostrar de distintas maneras y medidas que estaban enfocadas en la seguridad de las personas, que yo creo que eso debe ser central justamente en las políticas migratorias, las personas, y evitar que efectivamente puedan tener que optar por vías de irregularidad para el ingreso. El gobierno ecuatoriano ha tomado estas decisiones, a mi forma de ver, contrarias, porque yo creo que lo que necesitamos fundamentar es que no debemos dejar a las personas en situación de irregularidad, más bien debemos fomentar procesos de regularización. Lo que más le conviene a un Estado, al ecuatoriano y a cualquiera, es tener población que proviene de otro país regularizada. Esto significa que entre por canales, darles alternativas, siempre alternativas administrativas para que la persona pueda registrarse, la persona a partir de que se registra pueda establecer mecanismos para que no caiga en redes de explotación, ya sea laboral, sexual o de otra índole. Creo que esto yo digo que siempre es lo mejor, porque incluso estadísticamente y además estableciéndose ya los correspondientes trámites administrativos, se pueden definir mejores políticas públicas. Para la atención, así es. Lo que tuvimos en los últimos meses, diría yo, es especialmente a partir de la adopción del Estado ecuatoriano de la decisión de que se entra con visa, es que los procesos migratorios no pasan solamente, no dejan de pasar por eso. Claro, no es que se frenan o se extinguen. La vía formal, que ya estaba siendo restringida con las medidas paulatinas que se fueron tomando y que fueron de una u otra manera por decisiones judiciales se fue eliminando, llegó a un punto en que el Estado ecuatoriano toma la decisión de la visa y las personas, esto es lo que me parece más problemático, están entrando por otras vías irregulares, y esto le expone al país y le expone a las personas a una situación de mayor vulnerabilidad. Gina, el canciller ha dicho que Ecuador está trabajando para asegurar el pleno respeto de los derechos de los migrantes, de los refugiados.
que se benefician de acceso universal a la salud, a la educación, que se reconoce su derecho al trabajo, al derecho a emprender cualquier actividad económica legal, lo que les permite integrarse como miembros productivos en la sociedad. Esto es el discurso que tuvo el canciller, pero ¿esto en la práctica se cumple? El Estado ecuatoriano reconoce efectivamente que tiene estas 68,000 personas en calidad de refugiados, y efectivamente el acceder a una visa de refugio da mayores garantías. Eso es parte de los procesos de regularización, o sea, de que las personas puedan estar, y ahí se facilita el ejercicio de derechos, porque una persona con documentación, en este caso con documentación de refugiada, puede acceder a una serie de derechos. Ahora la gran pregunta en esto es, estas 68,000 personas refugiadas representan a todas las personas refugiadas que se encuentran en este país, incluyendo a las personas venezolanas. O sea, esta es la pregunta que yo haría a la política migratoria ecuatoriana. Creo que el Estado ecuatoriano tiene una larga tradición, como lo decía, de apertura y de recepción a la población refugiada. Y esta política tiene que permanecer y tiene que demostrarse en hechos concretos. En materia de refugio, el Estado ecuatoriano puede tomar todas las decisiones administrativas para hacer los procesos de entrevista, para determinar efectivamente si las personas cumplen o no con las características de personas refugiadas. Eso puede hacerlo, pero el grave problema que se tiene, especialmente en este momento con personas venezolanas, es que los trámites de peticiones de refugio están paralizados, se admiten, o sea, como solicitudes, pero no tenemos reconocimientos efectivos en materia de refugio a personas venezolanas. Y en relación a la población colombiana, creo que con todo el auge que tuvimos de población venezolana, esto quedó como relegado, pero existen todavía personas que están llegando al país, o sea, no es que ha cesado, y que también demanda reconocimiento de refugio. Tina, usted fue defensora del pueblo, estamos cerrando este año 2019, usted es defensora de los derechos humanos. ¿Cómo mira, cómo encuentra el Ecuador este fin de año en materia de derechos humanos? ¿Qué políticas estatales se han implementado para mejorar la situación de los derechos humanos? ¿Cómo evalúa usted el año 2019? Pasamos de lo general. Bueno, lo que quisiera también, antes de terminar el tema de refugio, es reconocer el esfuerzo que hizo el Estado ecuatoriano, concomitantemente con la medida restrictiva, es decir, vamos a abrir un proceso de regularización a través del censo y esta emisión de visas para las personas que ya estaban en situación irregular. La petición ahí hay problemas operativos, eso se está evidenciando ya por parte de las organizaciones que tienen atención a población migrante, y me parecería como muy efectivo que el gobierno ecuatoriano se abra a conocer cuáles son los problemas operativos y las soluciones en manos de las autoridades competentes. Hay personas que por las fechas en las que entraron, después ya no han accedido, pero que pueden demostrar efectivamente que tienen aquí familia, que tienen lazos que pueden establecerse con ya el territorio ecuatoriano, y me parece que es importante porque de eso se trata, de ir sobre la marcha regularizando a las personas. Entonces, creo que eso es fundamental. En materia de derechos de la población en movilidad humana, creo que ha habido en este año logros importantes. Creo que han habido algunas acciones de protección que se dieron especialmente en zona de frontera para frenar los procesos de deportación de facto. Precisamente esto se dio en Tulcán, personas que ya ingresaron al territorio ecuatoriano y se las regresaba, decían que voluntariamente, pero las personas lo que necesitaban fuimos conducidas por la Policía Nacional y trasladadas al otro punto de frontera. Eso se llama deportación de facto. Si la persona ya está en el territorio ecuatoriano, tiene que iniciarse un proceso administrativo y con las garantías de debido proceso, y eso no se hizo. Ventajosamente, jueces constitucionales que tramitaron las acciones de protección dieron fallos positivos estableciendo lo que debe ser, estándares que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano en esa materia. Y recientemente hay un fallo de la Corte Constitucional que yo quiero relevar porque me parece que este es también un esfuerzo importante para la discusión que se tiene que dar, y sobre todo también yo creo que cada vez que se emiten fallos, también lo que se está dando a las autoridades administrativas es asesoría técnica de cómo deben orientar sus políticas y sus prácticas en materia administrativa. Y en este caso la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre los casos de detenciones migratorias, el establecimiento de que la detención por fines de control migratorio no cabe porque está efectivamente prohibida por la Constitución, que cuando se quieran implementar procesos de deportación, estos tienen que ser la última ratio, o sea, no puede ser que de manera inmediata esta sea la primera vía que se opte, y que además se tienen que garantizar durante todo el procedimiento normas y estándares internacionales que hay en materia de respeto a la población migrante y que deportación se dé en términos de cumplimiento de las normas de debido proceso. Entonces, creo que es un fallo que es importante, sobre todo también porque
porque yo entiendo que la política de regularización del Estado va concomitante para, luego de establecer que ha hecho un esfuerzo por regularizar, también establecería procesos de control a personas que están en situación irregular. Y si bien es una potestad del Estado, esta potestad del Estado tiene marcos regulatorios y estándares que debe cumplir, y en este caso la Corte ya le está diciendo cuáles deberían ser esos marcos. Creo que si en ese sentido el Estado ecuatoriano acoge la sentencia de la Corte, podríamos encaminarnos a un proceso de una política migratoria mucho más integral, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y que además garantice los niveles de convivencia básicos que necesitamos en la sociedad ecuatoriana. La movilidad humana siempre nos va a estar confrontando entre las políticas y las necesidades que tiene la población local y la población que viene de fuera. Y lo ideal en esto no es fortalecer los procesos de exclusión, ni discursos estatales que fomenten la exclusión y que además luego se han llevado hasta procesos de xenofobia, sino más bien de lograr lo que en movilidad humana se quiere, procesos de convivencia, de encuentros de culturas, de encuentros además de experiencias familiares, experiencias personales, que nos permiten acercarnos a esto que es una condición, lo que decía, una condición humana, que necesitamos en un momento determinado salir de nuestros países y necesitamos ser reconocidos como personas, con necesidades y con derechos en otras latitudes. Entonces, esto en relación, y está concomitante porque es un tema de derechos humanos, de movilidad, y creo que sí, en 2018 estamos terminando, 2019, perdón, estamos terminando este año y hay ahí creo que fuertes retos en materia de cómo mejorar la protección efectiva de derechos humanos en el país. A nivel institucional, yo creo que tuvimos unos cambios que han sido, yo creo que drásticos y que creo que deberíamos repensarlos, como esto del cambio del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos. Me parece que ese cambio institucional tiene que encontrar mejores canales porque yo siento que la política en materia de protección de derechos humanos se ha debilitado, sobre todo por las competencias que tenía asignada el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El tema carcelario era uno de los temas que estaba a cargo de ese ministerio. Está complicado. Yo creo que antes no es que no estaba, creo que estalló, había un acumulado de unas deficiencias en relación a la política penitenciaria que fueron poniendo énfasis en lo estructural, en la cuestión de armar estos grandes centros penitenciarios, pero que en la práctica, en la calidad de efectiva, que es lo que interesa, que es de los procesos de rehabilitación, tenía serios déficits, y esto estalló este año con todos los motines carcelarios que tuvimos, con todas estas reacciones que hubieron y que efectivamente han llevado a la constatación de que la rehabilitación social en el país es un mito, y que necesitamos profundizar en las políticas de rehabilitación porque de fondo se están ahí violando derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales de las personas privadas de la libertad y sus familias. Entonces, ese es un tema que yo creo que es clave, dio lugar hasta estados de excepción en el país, y uno debería preguntar, y esto es importante porque esto lo uno con lo otro, el país hemos vuelto a la idea de estados de excepción. Y yo creo que el estado de excepción tiene que traer concomitantemente un proceso de rendición de cuentas para ver cuán efectivos han sido los estados de excepción. Yo preguntaría en relación a la política penitenciaria si eso efectivamente se ha logrado. Y en relación a los eventos de octubre, también preguntar si el estado de excepción tuvo efectivamente toda la legitimidad, que la Corte Constitucional se pronunció, pero en la práctica, cuán efectivo fue, cuánto además alimentó o no este proceso de reacción violenta, y creo que el reto en relación a octubre está ahí. Tenemos que encontrar canales, sobre todo porque esto estaba vinculado con políticas de ajuste económico, y las políticas de ajuste económico fueron el motor que dio lugar a estos hechos tan fuertes. Entonces, el próximo año tenemos estas deudas pendientes. El ajuste económico y los derechos humanos es un debate necesario en este país, porque al igual que en otras materias, en materia de ajuste económico, hay una serie de estándares internacionales que el Estado ecuatoriano debe tomar en cuenta para adoptar cualquier tipo de medida que pueda afectar efectivamente los derechos de las personas, especialmente los derechos más básicos. Le agradecemos, Gina, por su presencia en nuestros estudios. Era Gina Benavides, exdefensora del pueblo, hablando sobre el Día Internacional de Migrantes y también la movilidad y los derechos humanos. Con esto nos despedimos, amigos. Les agradecemos por su sintonía y les dejamos con más programación de Pichincha Universal.